Buenos días, hermanos. Hoy 4 de junio la iglesia celebra la memoria de San Francisco Caracciolo, presbítero y fundador. Francisco Caracciolo nació el 13 de octubre de 1563 en Villa Santa María, en los Abruzzo italianos. Su padre pertenecía a la rama de los Piscizio, en el árbol genealógico de los príncipes de Nápoles, de los Caracciolo. La familia de su madre podía ufanarse de su parentesco con Santo Tomás de Aquino. Como era de familia rica y noble, había dispuesto a dedicarse al comercio y a la política. En la pila bautismal recibe el nombre de Ascanio. Le agradaba mucho el deporte y las fiestas. Pero a los 21 años de edad le vino una enfermedad tan terrible en la piel que parecía lepra y todos creían que sería incurable. Entonces Francisco hizo un voto a Dios. Si me curas de esta enfermedad, dedicaré mi vida al sacerdocio y al apostolado. Y cuando menos se lo esperaba, quedó curado de la enfermedad de una manera tan admirable que muchos consideraron que esta curación fue un verdadero milagro. Entonces, nuestro joven cumplió su promesa y se dedicó a prepararse al sacerdocio. Fue a Nápoles y allá, apenas ordenado presbítero, se unió a un grupo de apostolado que se dedicaba a atender a los presos en las cárceles. Este trabajo le iba a ser muy útil para cuando más tarde fundara su nueva congregación. En el año 1588, un gran apóstol llamado Juan Agustín Adorno dispuso fundar una comunidad religiosa que dedicara la mitad del tiempo a la oración y la otra mitad al apostolado. Y para esto mandó una carta a un tal Ascanio Caracciolo, de igual nombre que nuestro santo, pero no siendo él, pidiéndole consejo acerca de este proyecto y proponiéndole que le colaborara. Y sucedió que providencialmente los que llevaban la carta se equivocaron de destinatario y en vez de entregarla a ese primer Ascanio, la entregaron a nuestro santo. Y él, al leerla, encontró en esta comunidad y en este proyecto lo que él había deseado por mucho tiempo. Y se fue donde Juan Agustín Adorno y entre los dos fundaron la nueva congregación. Cuando ambos supieron del error, vieron detrás de ello la mano de Dios, que siempre guía nuestros caminos y nuestros destinos. Juan y Francisco hicieron un retiro espiritual de 40 días en un monasterio camaldulense, en perfecto silencio y dedicados totalmente a la oración. Después de ayunar y rezar y meditar mucho, y de haber pedido insistentemente al Espíritu Santo que los iluminara, redactaron los reglamentos de la nueva congregación. La nueva comunidad recibirá el nombre de clérigos regulares, y su reglamento tenía detalles como los siguientes. Primero, cada día alguno de los religiosos hará ayuno, por lo que Jesús dijo: ciertos espíritus malos no se alejan sino con la oración y el ayuno. Segundo, todo religioso pasará cada día al menos 1 hora en el templo en oración ante el Santísimo Sacramento. Tercero, los religiosos prometerán no aspirar a cargos importantes ni a altos puestos. Los dos fundadores se fueron a Roma y el Papa Sixto V aprobó la nueva congregación y les fue concedida una casa junto a la famosa Basílica Santa María Maggiore, Santa María la Mayor, y pronto empezaron a llegarle muchos jóvenes con la aspiración de pertenecer a la comunidad recién fundada. No olvidemos que la mitad de la vida se dedicaba al apostolado, al cuidado de los presos, de los moribundos, de los enfermos, y la otra mitad a la oración. Y esto atrajo mucho la atención y el espíritu de fe de tantos jóvenes. Los fervorosos religiosos se dedicaban a predicar misiones por los pueblos y veredas y a hacer apostolado en las cárceles y hospitales. Tenían ciertos sitios apartados y solitarios para retirarse de vez en cuando y dedicarse a la oración y a la meditación. Al morir su compañero, fue nombrado nuestro santo, San Francisco Caracciolo, como el nuevo superior general de la congregación, pero él se sentía totalmente indigno y firmaba así sus cartas: Francisco el pecador.
Aunque había sido nombrado superior general, sin embargo, Francisco seguía haciendo su turno semanal para barrer las habitaciones, tender las camas de los huéspedes y lavar la loza en la cocina, como todos los demás. Las pocas horas que concedía al sueño las pasaba sobre una mesa o en las gradas del altar. Sus amados pobres sabían que siempre tenía algo para regalarles. Y ahí veían la providencia de Dios en sus manos. Y muchas veces tuvo que salir por las calles de la ciudad para pedir limosnas, para regalarles a los pobres y necesitados lo que recogía en limosna. En pleno invierno se quitaba su propio abrigo y lo regalaba a los más pobres. Los pecadores sabían que en el confesionario los estaba esperando todos los días con un corazón inmensamente comprensivo y misericordioso. Los envidiosos le inventaron horribles calumnias y él callaba humildemente, dejando a Dios que se encargara de hacer justicia y que lo defendiera. Muchos le demostraban desprecio y otros se oponían agriamente a sus labores apostólicas, pero el santo lo soportaba todo con gran mansedumbre y paciencia. Nadie le escuchaba jamás una queja contra los que lo hacían sufrir. Sus sermones trataban casi siempre acerca de la gran misericordia que Dios tiene para con nosotros, los pecadores. Tanto es así que la gente lo llamaba el predicador del amor de Dios. Y no se cansaban de propagar sus sermones y en ellos la devoción a la Santísima Virgen, nuestro querido santo. De vez en cuando, con la señal de la cruz, devolvía la salud a los enfermos y la gente se arrodillaba al verlos al pasar por las calles. Fundó una gran casa religiosa en Nápoles, que pronto se llenó de nuevos religiosos de su congregación. Fundó también casas en Madrid, Valladolid, Alcalá de Henares. En 1607 renunció a todos sus cargos y se dedicó solo a vivir para la oración y la meditación, como preparándose para la muerte. Escogió como habitación un cuartucho debajo de una escalera en la casa religiosa de Nápoles, como tantos santos. Por ejemplo, San Pedro de Alcántara vivía igual en un pequeño habitáculo debajo de las escaleras que no tenía más que el espacio de su cuerpo. Y allí varias veces lo encontraron en el suelo, con los brazos en cruz, en éxtasis, orando, mirando al crucifijo y sin darse cuenta de lo que sucedía a su alrededor. El sumo pontífice le ofreció varias veces nombrarlo obispo, pero el santo, que había hecho juramento de no aspirar a altos puestos, no quiso aceptar. Se sentía indigno. En el año 1608 se fue a visitar el santuario de la Santísima Virgen María en su casita de Loreto, y allá le permitieron pasar la noche orando ante la imagen de Nuestra Señora. Y en una visión sintió que su antiguo compañero, Juan Agustín Adorno, le decía: «Pronto nos encontraremos de nuevo en la eternidad». Al día siguiente amaneció con alta fiebre, recibió los últimos sacramentos y después de comulgar con el viático empezó a decir: «Vayamos jubilosos, vayamos jubilosos». Uno de los presentes le preguntó: «¿Vayamos jubilosos a dónde, Padre Francisco?». Y él respondió: «A la patria celestial, al cielo para siempre». Y tan pronto terminó de decir estas palabras, le fue concedido su deseo y murió en santa paz, pasando a la eternidad a recibir el premio de sus muchas obras buenas. Murió en Nápoles a los 44 años de edad, el 4 de junio de 1608, con los nombres de Jesús y de María en la boca. Su cuerpo, después de muerto, despedía suaves fragancias que por 3 días llenaron el lugar en el que estaba. Nos confiamos a su intercesión. San Francisco Caracciolo, ruega por nosotros. ¡Feliz día, hermanos!